Un gusto saludarles a esta hora en Argumentos, un placer acompañarles, soy Soriemi González y también le envío saludos de parte de Rosa Colmenares, la presentadora de este espacio, que siempre está también al tanto de toda su audiencia. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, en la cuenta de X, @argumentos_gb y mi cuenta @Soriemi. Como cada tarde a las 5 y en reposición a las 11 de la noche por la pantalla de Globovisión, evaluamos diferentes puntos de vista, los argumentos sobre el acontecer nacional, pero también sobre esos sucesos que inciden en el ámbito internacional. Y precisamente durante el mes de enero, cada 27 se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y durante este espacio en Argumentos vamos a adentrarnos y analizar cómo incide este hecho en la historia desde 1933 hasta 1945 y también ver parte de las actividades que se realizan en conmemoración a esta fecha. Y esta es una fecha que ha sido programada por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005, en ocasión del 60 aniversario de la derrota del régimen nazi y de la liberación de los campos de concentración. Y para este 27 de enero de 2025 se conmemora el 80 aniversario de esta liberación. Es importante también destacar y nos preguntamos qué fue el Holocausto. Y según el sitio de Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, que esta es la palabra como tal en el hebreo, el Holocausto fue la persecución y aniquilación sistemática auspiciada por el Estado por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores, como decíamos, entre 1933 y 1945. Y durante este periodo los judíos fueron las víctimas principales y se estima que fueron 6 millones asesinados. Esto de acuerdo a cifras del Museo Conmemorativo del Holocausto en los Estados Unidos, cifras que se estiman podrían ser mayores. También otra de las preguntas que podemos hacernos es por qué justamente se conmemora esta fecha el 27 de enero. Y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la fecha del 27 de enero se rememora la liberación precisamente del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz en Birkenau y por parte también de las tropas soviéticas en 1945. Fue precisamente en esta fecha, un 27 de enero, hace 80 años. También entre las demás cifras que podemos comentarles es que este fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis y cuando los soviéticos llegaron al lugar solo encontraron 7.000 sobrevivientes del más de 1 millón de personas judías que perdieron la vida en este espacio. Y esta fecha pues, fue oficialmente proclamada en noviembre de 2005 por parte de la UNESCO y queda como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, donde se ratifica ese compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. Y también queremos reflejar en argumentos parte de ese mensaje que lleva la UNESCO y que también lleva diferentes organizaciones en todo el mundo, incluso aquí también en Venezuela, donde el Holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. 7 decenios después de los hechos, los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes, de mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, cuidar de los lugares históricos y promover la educación, la documentación y la investigación. Esta responsabilidad obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos, así como fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías de odio, debido a que los genocidios y otros crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones del mundo. Y como estamos presenciando un aumento mundial del antisemitismo y de los discursos de odio, esto nunca ha sido tan relevante como en esta fecha que justamente se conmemoran 80 años de este 27 de enero de 1945 y desde Argumentos pues queremos también conmemorar esta fecha y para ello nos acompañan en el estudio Fátima Fariñas, quien es la coordinadora de Relaciones Institucionales de Espacio ANAFRAN, esta organización sin fines de lucro, y también nos acompaña el señor Miguel Osher, quien es hijo también de un sobreviviente y miembro del comité Yad Vashem. Gracias por acompañarnos esta tarde en Argumentos. Gracias a usted por la invitación. Es de verdad bastante importante para nosotros conmemorar esta fecha el día de hoy y sobre todo para promover un poco de por qué se ocurre y por qué nosotros acá en Caracas, en Venezuela, y no solamente en Caracas, sino en el resto del país, buscamos concientizar sobre la fecha.
Sí, como decía, es muy importante en la actualidad mantener ese concepto de la vida en tolerancia y más que tolerancia en coexistencia. Hay muchísimas, alrededor del mundo existe muchísima persecución, bien sea por la forma de pensar, por su religión o inclusive por su raza. Y el Holocausto nos deja esa experiencia que nos permite analizar de qué manera sucedió, por qué sucedió, qué cosas no se hicieron que permitieron que suceda, para que efectivamente en el futuro no volvamos a ver situaciones como las que se presentaron. Así es, muchas preguntas que se hacen en torno a este suceso y que también, como decían, es una fecha que queda allí para conmemorar, para también tener esa memoria de esas personas que estuvieron durante esa temporada y, como decían, sensibilizar acerca. En ese sentido, en ese mensaje, cuán importante es que en esta fecha pues se realice ese trabajo que, como mencionaba en la UNESCO, hoy más que nunca es importante recordar lo que pasó allí y la lección que eso nos deja a todos, no solo a los que fueron responsables y estuvieron implicados, sino a toda la humanidad. Bueno, por lo menos de parte de Espacio Ana Frank, nosotros, muchos de nuestros valores está la responsabilidad, la valentía moral, la coexistencia, y está también el elemento de recordar, de rememorar estos hechos históricos. Parte de ello, este 27 buscamos realizar un acto central que lo llamamos In Memoriam, y esto agrupa una serie de actividades, no solamente este 27, sino en un periodo de aquí a marzo, en donde buscamos generar actividades educativas y culturales que pues promuevan el elemento de la responsabilidad y el elemento de que tu acción puede valer mucho más en el futuro y en el presente en el que vivas. Por lo menos otro de los elementos importantes es que este 27 estamos llevando a cabo en las salas de Cinepic una proyección de una película titulada La obra de Sir Nicholas Winton, y hablamos un poco de la temática de los justos entre las naciones, que esto es parte de también uno de los tópicos más importantes, o uno de los muchos más importantes que el público de pronto no conoce a primera instancia. Y son aquellas personas que no son de pronto de religión judía, que pusieron en riesgo su vida con el fin de salvar una vida o una serie de vidas. Entonces, esta película es de Nicholas Winton. Él fue un banquero británico que durante 1938, al darse cuenta de esta problemática que ocurría en Praga, deciden voluntariamente, junto con un grupo de colegas y amigos, de llevarse aproximadamente 700 niños que estaban familias judías de Praga a Inglaterra. Y ocurre, para no dar muchos detalles, para que tengan también la oportunidad de ver la película en posterior, que estas familias al final esos niños logran rehacer su vida. Desafortunadamente, no todo el tiempo de reencontrarse con sus padres, pero al final se reencuentran con el señor Nicholas y ocurre este elemento de recordar esta acción que tuvo él en el pasado. Sí, y justamente de esta película también tenemos algunas imágenes del tráiler y que también la gente se pueda motivar a verla. También, bueno, quizás ya para esta jornada no podrán asistir a esta actividad, pero sí pueden buscarla, sí pueden verla, y la invitación es a eso, a que las personas puedan involucrarse en conocer a profundidad parte de esta historia que este largometraje, pues One Life, titulado en español Lazos de Vida, refleja, y como decíamos, protagonizada por Anthony Hopkins, recrea la historia de Nicholas Winton, y que la gente pueda entender cómo fue esa situación, porque muchas veces la gente escucha del Holocausto pero no profundiza en realmente cuáles fueron las implicaciones, e incluso para quienes hoy son sobrevivientes, para los familiares, que realmente fue algo que cambió la vida, y la invitación es a eso, a conocer la historia y a profundizarla. De hecho, una de las cosas que también me parece muy particular, y esto es a muy opinión personal, está el hecho de la valentía moral y de los justos entre las naciones. Nosotros desde Espacio Ana Frank decidimos recrear o hacer una exposición de algunos justos, porque como sabrá, la gran infinidad de personas que desafortunadamente perecieron durante el Holocausto, y las personas que lograron ayudarlas fueron infinitas afortunadamente. Buscamos recopilar 22 testimonios de distintas partes del mundo y las acciones que ellos realizaron, que bien pudo haber sido ayudar a una persona escondiéndola en su casa o ayudar a miles.
que al final pues lograron sobrevivir durante estas tristes fechas. Y buscamos recopilarlo durante una exposición itinerante que va a transcurrir o va a viajar en el interior del país a los estados Carabobo, Zulia, y aquí en la Gran Caracas vamos a exponerlo. ¿Estas exposiciones van a estar por cuánto tiempo? Desde de enero de este año hasta marzo. Vamos a ir a los estados, a la ciudad de Valencia y a Maracaibo, en Zulia. Bien, las personas pueden estar allí al pendiente para ver este recorrido, como decíamos, Valentía Moral, algunos justos entre las naciones. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos con más de argumentos.